Entonces, agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa. Vamos a fijar una posición política del grupo parlamentario del PRD en el Senado sobre dos temas: el tema de Oaxaca, los hechos de Oaxaca, los lamentables hechos de Oaxaca, y el tema de la posición que esperamos el Ejecutivo tenga sobre su obligación de promulgar y publicar las leyes que constituyen el Sistema Nacional Anticorrupción, o de establecer lo que se ha dicho, un posible veto a la ley en específico de responsabilidades de servidores públicos, y concreto al artículo 29 y 32. En el tema de Oaxaca, la situación de tensión de las semanas recientes y la violencia ocurrida en varias regiones de Oaxaca el pasado fin de semana deben terminar. De ninguna manera y bajo ninguna circunstancia debemos aceptar hechos de violencia como los ocurridos. El luto y el pesar que ahora embarga a 8 familias de esa entidad es compartido por todo el país y solo deben tener como respuesta la justicia y la aplicación de la ley. La vida en Oaxaca debe volver a la normalidad y sus habitantes gozar plenamente de todos los derechos y libertades que establece nuestra Constitución y las leyes. Un pueblo con la tradición libertaria como el oaxaqueño merece que se respete su cotidianidad y gozar de una paz con dignidad y respeto a los derechos humanos. La respuesta de la autoridad no puede ser la cerrazón y la soberbia, la arrogancia, mucho menos la represión. De ninguna manera, a una propuesta de diálogo puede responderse con la represión y la criminalización de la protesta social. Los lamentables hechos de Nochitlán, Oaxaca, ponen de manifiesto la incapacidad del gobierno federal para aplicar racionalmente la fuerza, para hacer respetar la ley y al mismo tiempo salvaguardar los derechos humanos. Todos conocemos el contexto social, político, económico de Oaxaca. Cada decisión que se asuma y acción que se implemente debe realizarse con toda responsabilidad y sensibilidad. El responsable de la política interior y el que ejerce mando sobre la Policía Federal debe explicar a la sociedad sus decisiones y acciones en Oaxaca y en las entidades donde existen movimientos de protesta en contra de la reforma educativa. Sería conveniente que el gobierno federal y el gobierno estatal también compartieran su visión y preocupaciones con el Congreso de la Unión sobre la situación que se vive en esa entidad y las decisiones que ha asumido su gobierno. Nosotros esperamos que en la aparición pública del presidente Peña, que hubiera sido a las 12 del día de hoy, que puede ser en las siguientes horas, o que deba de ser de manera inmediata, fije una posición clara sobre los hechos ocurridos en Nochitlán, Oaxaca. No queremos a un presidente que fije posiciones públicas con twitters, con mensajes de Twitter. Queremos al titular del Ejecutivo hablando claramente sobre los hechos, sobre los lamentables hechos ocurridos en Oaxaca.
Llamamos a la responsabilidad a los poderes públicos del gobierno federal y del gobierno estatal en Oaxaca a dar la cara, a hablar con la verdad, no a comprometerse como siempre se hace, a hacer llamados, a hacer pronunciamientos discursivos, sino a actuar, y actuar con plazos, actuar con plazos. No podemos pensar que las investigaciones para determinar las responsabilidades sobre los lamentables hechos en Nochistlán, Oaxaca, sean de aquellas como las investigaciones que nunca quedan esclarecidas. Así es que le pedimos al presidente Peña, de manera pública, comparezca y hable, y manifieste su posición, y no solamente a través de integrantes de su gabinete y a través de mensajes de Twitter. Así es el primer llamado que hacemos nosotros, y por eso esta conferencia la habíamos medio relajado en su celebración, porque sabíamos de la aparición pública que haría el presidente Peña a las 12 del día. Al no ocurrir, queda nuevamente al curso de las circunstancias con las que y la estrategia que se quiera tratar. No tenemos claro cuál va a ser la posición del PRI, de su aliado el Partido Verde y el PANAL en la comisión permanente para resolver los puntos de acuerdo que los diferentes grupos parlamentarios han presentado. Yo espero no sea la cerrazón. Sería un error político. Yo ayer hice contacto con el secretario de Gobernación y le planteé la posición del grupo parlamentario del PRD, porque así fui instruido para hacerlo. Hoy he estado en contacto con el coordinador Gamboa y yo espero la respuesta de ellos para que el Congreso mexicano, a través de su comisión permanente, se involucre, se incorpore al esclarecimiento inmediato de los hechos. Hay que determinar quién empezó a disparar. Hay que determinar por qué razón se ordenó disparar. Hay que determinar cada una de las responsabilidades en estos lamentables hechos. Eso es por lo que respecta al asunto de Oaxaca, y les planteo el tema del veto para que, si hubiera preguntas, las atendamos de los dos temas al mismo tiempo. ¿Les parece que sea así? Bueno, llamamos al presidente Enrique Peña Nieto, al titular del Ejecutivo, que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales vete de manera parcial la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la llamada Ley de Tres, solo en lo que respecta al artículo 29 y al artículo 32. ¿Con qué propósitos? Por lo que respecta al artículo 29, que se incorpore la reserva que el grupo parlamentario del PAN y del PRD habíamos presentado, para que la máxima publicidad de las tres declaraciones de los servidores públicos, la fiscal, la patrimonial y la de intereses, esté perfectamente clara en los campos, en los elementos que debe de tener, y que esos elementos estén redactados, escritos en la ley, ¿sí? Para ese fin, que no quede sujeto a una nueva posición pública, a una nueva acción de los poderes, de las instancias de este sistema, sino que quede escrito, quede redactado ya en la ley. Respecto al artículo 32, el grupo parlamentario del PRD se pronuncia para que se preserve la obligación del sector público de estar obligados en informar, en ser parte de los elementos del Sistema Nacional Anticorrupción.
Lo que queremos es una mejora de la redacción, una clarificación del artículo 32, para que así como quedó, no sirva como un elemento de evasión, para que así como quedó de manera general, de quienes acepten y ejercen recursos públicos, se diga que incorpora y obliga con ello a los becarios, a quienes reciben recursos públicos para fines sociales, culturales, que quede perfectamente claro. Pero todos los particulares o las personas jurídicas que hagan negocio con el gobierno, con el ejercicio del gobierno, mediante contratos con fines mercantiles, queden obligados. Yo estoy cierto que los empresarios de México van a compartir o comparten ya esta posición, que ellos lo que quieren es la claridad de la ley, pero no están pidiendo inmunidad en contra de una ley que los haya obligado a participar de esta forma en el combate a la corrupción. Por eso nos pronunciamos, y nos pronunciamos para que el veto parcial que obligaría al Ejecutivo a enviar a la Cámara de Origen la revisión solamente de los artículos 29 y 32, solo 29 y 32, se desahogue en un periodo extraordinario. Periodo extraordinario para resolver el veto parcial que imponga el presidente Peña a los artículos 29 y 32 de la Ley 3 de 3. Es lo que planteamos. No esperar a que transcurran 30 días como la marca la Constitución para hacer o no hacer observaciones. No, que las haga inmediatamente y que el Congreso se comprometa a atender las observaciones que constituyen el veto parcial en un periodo extraordinario de sesiones a celebrarse de manera inmediata. El ambiente social que se ha rodeado, que se ha construido alrededor de cómo quedó resuelto el sistema anticorrupción por el artículo 29 y por la confusión o mala redacción del 32, no debe de afectar al conjunto del sistema. Es un esfuerzo legislativo muy importante, es un andamiaje muy completo que no puede quedar bajo la denominación de ser un mal sistema solamente por la visión que se tiene de dos artículos. Es la posición que queremos comentarles de manera general. Si algún senador de quienes acompañan quieren hacer un comentario general, con mucho gusto, para que vengan en todo caso las preguntas. ¿Preguntas? Vámonos con preguntas. Buenos días, senadores. Respecto a lo que mencionaba hace unos momentos, de que estarían pidiendo un periodo extraordinario de sesiones para desahogar estas modificaciones que pudiese enviar el Ejecutivo Federal, ¿cuándo sería esto? A la brevedad nos dice usted, pero ¿cuándo podría ser? El Ejecutivo tiene pues varios días. De hecho, hoy el vocero de Presidencia dice que a más tardar el día 17 de julio estaría resolviendo el presidente Enrique Peña Nieto sobre estas leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cuándo podría ser este periodo extraordinario? Y si ustedes acompañarían al PAN, que dice que hay que reformar como toda esta parte de la ley del Sistema Nacional Anticorrupción. Gracias. Bueno, hay que reformar lo que quedó mal. Y lo que quedó mal fue el 29 y en todo caso revisar para mejor redactar el 32. Eso es lo que quedó mal. Haríamos mal, ¿sí?, que aparte de esos dos artículos se nos enviaran observaciones. Haría mal el presidente otras observaciones, porque sería el principio de no atender de manera concreta estos dos temas. Nosotros nos pronunciamos para el veto por el 29 y 32. Sí tiene 30 días el titular del Ejecutivo para presentar sus observaciones. Lo llamamos a que se lo haga de manera inmediata. Lo llamamos a que lo haga de manera inmediata. Lo puede hacer. Él tiene hasta el 17 de julio, porque la Constitución en su artículo 72 le otorga 30 días para hacerlo a partir de que le fue enviada
en este caso por la Cámara Revisora, la Cámara de Diputados, y tendría que presentar sus observaciones, llamada comúnmente veto parcial, porque es de 2 artículos, para regresarlos a la Cámara de Origen, y la Cámara de Origen tenía que resolverlos pronto. Por eso yo llamo a otro periodo extraordinario, no hasta que regresemos al periodo ordinario en septiembre. Así es que nuestra propuesta es concreta, sobre 2 artículos claritos, sobre 2 artículos, para que se sitúe la atención en ellos y de manera inmediata para que la comisión permanente convoque a un nuevo periodo extraordinario que se resuelva también lo más pronto posible. ¿Cuándo? Bueno, pues yo espero que esta misma semana el presidente Peña pueda enviar esas observaciones y que la otra semana estuviera la comisión permanente convocando al nuevo periodo extraordinario, que puede ser de un día. Ese sí puede ser de un día. Son 2 redacciones. Son 2 redacciones. Ese sí puede ser de un día. Y una ya está hecha. Las 2 están hechas, nada más que una sí hay que cambiarla totalmente, ¿sí? La del 29 y la del 32 es que perfectamente clarificarla para que como está, no se piense que se obliga a rendir una información patrimonial un becario del CONACYT, por ejemplo, o quien reciba un apoyo para un programa social. Hay que establecer montos, hay que ver condiciones, pero sobre todo destinos. Y el destino es el propósito mercantil de la relación jurídica que se entable con el con los gobiernos para el uso de recursos públicos. Gracias. Sí, senador Barbosa, si usted nos pudiera explicar a final de cuentas qué pasó con este gobierno de Oaxaca, de coalición PAN-PRD. Ustedes estuvieron participando en la reforma educativa en Oaxaca. ¿En qué momento fue que se rompió esta relación? Si nos puede explicar qué pasó, porque es lamentable lo que está ahorita sucediendo en el Estado. ¿Hubo omisión? ¿Cómo participaron? ¿Qué pasó ahí, por favor? Bueno, primero hay que recordar, y es bueno que lo recordemos, que el grupo parlamentario del PRD votó en contra de las leyes secundarias en materia educativa, así lo recuerdan, ¿verdad? Bueno, segundo, pues el gobierno es el gobierno que preside el gobernador Gabino Cue, y sin duda la problemática de Oaxaca es muy compleja, muy compleja, ¿sí? Pero llegó un momento en que todo fue un hecho político que conocimos cuando se rompió la relación entre el gobierno del Estado y el gremio de los maestros, en concreto de la CENTE. Así es que nosotros no venimos en este momento sino a exigir la determinación de responsabilidades. Las Fuerzas Armadas locales y federales actuaron, dispararon armas de fuego. Necesitamos conocer de manera inmediata a los responsables para que la determinación de ellas llegue hasta donde llegue hasta donde llegue, ¿sí? Hasta el gobernador o hasta cualquier funcionario público. Entonces exigimos la determinación de responsabilidades. Senador, hoy empieza el diálogo político con el secretario de Gobernación y los maestros, ¿no? Tanto la CENTE como el CENTE. ¿Qué será necesario, qué será la exigencia de que salga Nuño para que esto se suavice, para que esto se arregle, por un lado? Y por el otro, esa redacción de los artículos del 29 y del 32, ¿dejarán fuera al IP? Porque pues en mi pueblo dicen que tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Porque la corrupción tiene dos polos, ¿no? Sí, yo me conozco otro dicho más completo. Hay quienes quieren tomar leche, comer queso y estar junto a la vaca, ¿no? No, bueno, primero lo de Oaxaca. Hoy sabremos los campos
sobre los cuales se va a constituir un diálogo político. Hoy lo sabremos. O sea, vamos a estar atentos todos a las propuestas que lleve la CENTE, a las posiciones del gobierno, pues para tener opinión política sobre todo lo que ocurra. Así es que nosotros primero esperamos las posiciones de la CENTE, que van a dar claridad sobre cómo participar en la solución del conflicto. Lo importante es que el diálogo ya empezó y las cosas ya no van a volver a ser igual como las vieron ustedes, como las veíamos antes del domingo. Van a ser diferentes, totalmente diferentes. Y respecto de lo de… No, nosotros dijimos claro, Verdita, nos pronunciamos para que el sector privado que hace negocios con el gobierno, no los particulares que reciben becas, apoyo social, las organizaciones culturales, tengan que rendir información sobre situación patrimonial. No. Los que hacen negocio con el gobierno federal, con los gobiernos de los estados, como los gobiernos municipales, estén obligados. Por eso hay que mejorar la redacción del artículo 32. ¿Qué ocurriría si el presidente Peña solamente veta el 32? Mostraría una debilidad enorme frente a un sector, el sector económico, un factor de poder, y por eso necesariamente está enlazado con el veto al artículo 29 sobre los servidores públicos. Así es que nos pronunciamos porque se mantenga. Yo creo que ya llegó el tiempo de que todos los que comen queso, los que toman leche y los que están junto a la vaca, pues cumplan. No le agarren la pata a la vaca. Senador, para consultar, si no es la más afortunada esta redacción, la del artículo 32, ¿por qué votaron a favor en su momento? Y también preguntarle, ayer en una cena con el presidente, los empresarios sí están pidiendo que se quite. ¿Qué se qué? Que se quite esta medida. O sea, no están pidiendo un cambio de redacción para dejar fuera a los beneficiarios de los programas sociales, están pidiendo que se quite esa medida porque les parece excesiva, inoperante. Como lo decía incluso el senador Robledo, es como ahora encontrar alfileres dentro de mucha paja, ¿no? Porque entonces el sistema podría hasta colapsar con la cantidad de información que tendría de las declaraciones. Entonces, a ver. Sí, bueno, decían, uno de los primeros análisis que hicimos nosotros es cómo colapsaría una aplicación del artículo 32 si queda redactado así, ¿sí? Sería, ¿a quién se le aplica? ¿Cómo se le aplica? ¿Quién se siente obligado? ¿Me explico? Entonces colapsaría, pero perfectamente claro podemos definir montos, ¿me explico? Se pueden definir montos y obligaciones específicas. Cuando estoy hablando del término de negocios con el gobierno es muy claro, ¿sí? Obra pública, contratos de representación, ventas, muchas cosas, concesiones, ¿sí? Tomando en cuenta determinación de montos, claro, ¿sí? Esa es la forma como tú puedes hacer un universo controlable. Así como está, sí vimos cómo colapsaría si se deja así como está. Pero esa no puede ser una defensa, o sea, nosotros ahí sí discrepamos de los empresarios que quisieran que el mundo siguiera siendo el mundo feliz, ¿sí? Entonces, es un asunto muy claro, no es nuevo, por cierto, no es nuevo, ya existe en otros países. Las empresas que hacen negocios con los gobiernos de otros países ya cumplen este tipo de obligaciones. ¿Por qué votamos? ¿Sí? Votamos porque se presentó de manera abrupta una redacción, una propuesta novedosa. Nunca, no teníamos información mínima de que iba a ocurrir, Claudia, te lo confieso, mínima. Apareció ahí como reserva, y cuando nos dimos cuenta fue cuando yo pedí la votación diferenciada, ¿sí?
Yo pedí la votación diferenciada porque estábamos de este conjunto de reservas, es la que de contra empresarios que promovía el PAN y que lo promovía en la sesión. Digo, para que si no sabes, ¿sí? De origen la promovió el PAN, pero en el PAN, en esa relación que tenían con el gobierno, con el PRI, para espantar a los empresarios. Algunos senadores del PAN, no hablo de todos, que al final votaron bien, por cierto, y mi respeto, algunos al principio jugaron ese papel, como que eran los proponentes de cosas para alejar a la sociedad civil y confundir. Y ahí está la prueba documental, permíteme, le estoy respondiendo. Ahí está la prueba documental que ustedes verla en las cartas del micrositio. Entonces, cuando llegó en ese momento, dijeron, es la de contra los empresarios. La comenzamos a ver, la comenzamos a analizar, el equipo técnico de nosotros comenzó a revisar los contenidos, pero se admitió a discusión, ya se había admitido a discusión, ¿me explico? Y entonces por eso cuando vimos lo que habíamos admitido, comenzamos a votar en bloques, del conjunto de reservas que propuso el senador independiente, Cárdenas, se le entregó el PRI, pues, ¿sí me explico? De esas nosotros votamos en contra porque contradecía nuestra posición. Y ya que una propuesta, como ustedes conocen el proceso legislativo, ya que es admitida a discusión y ya que es aprobada, ya forma parte del dictamen. ¿Sí me explico? Por eso nosotros tuvimos que votar en bloques las reservas de Cárdenas. Pero el 32 no votaron a favor también al final, ¿no? Por eso, no. Votamos una parte en contra, ¿sí? Y lo pueden revisar, ¿sí? Entonces, esa es la situación. Pero no o sea, así como está, sí colapsaría al sistema, a las plataformas, así como está. Se tiene que crear inclusive una plataforma diferente, puede ser, 2 plataformas, una para servidores públicos y otra para privados, se me ocurre en este momento. Digo, es un asunto que no hemos deliberado en el fondo, pero quisimos hoy marcar nuestra posición sobre estos asuntos. Por favor. Solamente para ampliar, este tipo de declaraciones no son una novedad, por lo menos en el escenario internacional. Existe este formato de declaraciones en otros lados, como ya lo ha dicho el coordinador. Yo creo que el debate tiene que ser en cómo garantizar una redacción que nos permita, junto con los empresarios, como lo han dicho ellos, es acudir a pues la máxima publicidad y el máximo combate a la corrupción, que tiene 2 partes, la parte pública del servicio público y la parte privada. Ese me parece que es el enfoque que hay que dejar claro. A mí no me ha tocado escuchar a un solo empresario que se manifieste en contra de poder participar en los actos de combate a la corrupción. Y creo que ahí es a donde tenemos que centrar una redacción que permita en el artículo 32 identificar con toda claridad cuáles son los rangos de información, cuáles son las partes de esa información de la que estamos hablando. Mucho tiene que ver con los contratos que se establecen con el gobierno, que son contratos de carácter mercantil. Y en ese sentido, aprovechar la oportunidad de que esta solicitud de veto, que es de una parte importante de la ciudadanía, nos permita no solamente mejorar la redacción del artículo 32, sino garantizar que pongamos en los términos que venía la ley 3 de 3, desde el arranque, desde la iniciativa ciudadana, pues lo que nosotros votamos y perdimos. Recordemos que gran parte del debate fue que perdimos la redacción que ofrecieron el PRD y el Partido Acción Nacional. Esos son los 2 enfoques. Regresar a los términos de la ley 3 de 3 en la parte del artículo 29 para garantizar que los servidores públicos estén obligados y con los rangos claramente identificados de información. Desechar esa visión que quedó, que votaron el PRI y el Verde y que fue, digamos, el motivo del gran debate, de que sean el comité ciudadano quien proponga qué es lo que se tendrá que hacer sin obligación máxima. Entonces, regresar a los términos el 29. Y el 32, pues mejorar las condiciones en las cuales la participación de la iniciativa privada, a nivel especialmente, como lo dice la Constitución, de personas morales, nos permita garantizar eso, combate a la corrupción y que los honestos queden claramente diferenciados de los que están hoy cometiendo fechorías con el presupuesto público. Andreita. Sí, 2 cosas, senador. ¿Por
¿por qué el PRI querría meter este artículo que ha sido tan controvertido? ¿Cuál era la finalidad de hacerlo? Y lo otro, quisiera saber si finalmente el presidente decide solamente modificar el 32, esto implicaría que todos aquellos empresarios que se han beneficiado con contratos públicos en operaciones nada claras van a quedar impunes, al igual que la mayoría de los servidores públicos. Lo van a seguir haciendo. A ver, primero, déjeme empezar respondiendo esta pregunta con otra pregunta. ¿Creen ustedes que el Ejecutivo no supo de la reserva que se iba a presentar en la madrugada? ¿Creen ustedes que si no hubiera sabido de esa reserva, no hubiera parado las cosas en Cámara de Diputados? Por favor. ¿Sí? Los hechos de Oaxaca están orillando a muchas cosas, porque la situación política de este gobierno es muy complicada. No pueden unirse tantas cosas al mismo tiempo. Que el presidente Peña salga a hablar del tema de Oaxaca es fundamental, fundamental, para que efectivamente se vea que hay una nueva posición de cómo enfrentar los asuntos y no de intentar ocultarlos, que ya no está sirviendo, no sirve ya para nadie políticamente que la autoridad se oculte para no dar la cara. Tiene que salir a hablar. En cualquier país del mundo sale a hablar el jefe de gobierno, el jefe de Estado, ¿sí?, de los asuntos que involucran a la atención nacional, más cuando hay muertos. Tiene que salir. El presidente Peña sí supo de la reserva que se presentó en la madrugada, sí supo. Y después de saberlo, confirmó su anuencia cuando Cámara de Diputados, su mayoría priista, lo aprobó. ¿Sí? Hoy está reaccionando ante una situación política adversa. Qué bueno que lo haga. O sea, yo celebro que lo haga. Digo, pero también hay que estar en el análisis de por qué lo hace. No es un asunto de un revés al PRI y al Verde. No, por favor, ¿acaso creen que se deciden las cosas del PRI y del Verde acá? ¿Sí? Está clarito. Entonces, las cosas se están resolviendo así y hay que hablar con claridad, porque luego ocurren hechos públicos y son privados porque no nos atrevemos a decirlos. Así es simple. ¿Sí? Como por qué no salió mando mixto, por ejemplo. Pues porque fue una concesión del gobierno cerrar el periodo en Cámara de Diputados para que se les diera parcialmente a los del PAN su posición de que no saliera mando mixto. Por eso fue. El acuerdo fue que salgan senadores, que se cierre el periodo en Cámara de Diputados para que haya una especie de no todos ganan, no todos pierden. Eso fue. No, sí lo habían supuesto, ¿verdad? Así es simple. Así están las cosas. Entonces, por eso hay que fijar posiciones claras. Nosotros queremos que se vete el 29 para reponerse en los términos de la reserva que presentó el PAN y el PRD, y queremos que se vete el 32 para clarificarlo y hacerlo útil, ¿verdad? Y que no sirva inclusive de pretexto, y que quienes hacen negocio con el gobierno se obliguen, tengan obligaciones en estas leyes de combate a la corrupción, y que sea en un periodo extraordinario, porque si no se imaginan cuándo, ¿sí? Pues mejor nos quedamos hasta septiembre. Es la respuesta de Andreita.
Buenas tardes, senador. Preguntarle, en caso de que el presidente decida vetar estos dos artículos, ¿quién ustedes propondría que tuviera el saque en la redacción de estos dos artículos? Se lo pregunto porque precisamente esto fue mucho del debate. Algunos senadores querían meterle mano a la redacción del 29, otros del 32, pero ahorita Armando decía que el 29 que regrese a la propuesta original de las organizaciones civiles, pero el 32, ¿quién lo redactaría o quién tendría el saque para empezar? El veto son en realidad observaciones. En la Constitución se redactan como observaciones. Nosotros queremos que el veto sea específico contra dos artículos. Vendrán, si lo hace el Ejecutivo, vendrán las observaciones a la Cámara de Origen, y en la Cámara de Origen se determinaría la futura redacción. En las comisiones. Ejecutivo a la Cámara de Origen, que es senadores turna comisiones, comisiones hace una propuesta de redacción, la propuesta de redacción se sube al Pleno. Puede ser en un día. ¿Ya no va a la Cámara de Diputados? Sí, claro. Y tiene que ser votaciones por 2/3. No vota, que como es ley secundaria, es votación en general de 50% más 1, pero como es veto, son 2/3 y nominal. Bueno, nominal siempre es el tablero, ¿sí? No es cédulas secretas. Es 2/3 para todas las votaciones en tratándose de resolver vetos del Ejecutivo. Nuestra última pregunta sobre otro tema, Yaret de la Rosa. Bueno, ya se va el presidente del PRD y dice que se va porque no hay gobernabilidad en el PRD. ¿Las corrientes son las que están mandando? ¿Nueva Izquierda es la que está mandando ahorita en el PRD o qué es lo que está pasando? Pues era Nueva Izquierda, hoy Sadena. Bueno, yo creo que se va, sabe, lamentamos que renuncie, que tome esa decisión. Yo considero que ha sido un presidente que hizo y dijo lo que está convencido de ello. No tenía instrumentos para poder ejercer la presidencia de manera plena. También, pues no es un hombre que conociera el partido, los avatares del partido, y por eso situaciones así la resuelve con una renuncia. Yo lo exhortaría todavía a que pudiera quedarse en su cargo. Y claro que el PRD sí tiene que tener una transformación de fondo para poder resolver de fondo sus problemas. Pero entonces, ¿las corrientes son las que están mandando ahorita? Es un partido de corrientes. Así es el modelo partidario. Para no ser así tendríamos que reformar el estatuto. Él ha dicho que quiere dejar unas propuestas para reformar el estatuto. ¿Ustedes estarían a favor de esto para que le dieran? Bueno, él pues, debería mayor acceso al presidente? de encabezar esas propuestas. Digo, por favor. Debería, esa parte sí la puedo mencionar, que encabece las propuestas y que no se vaya, porque el que se va ya se fue. O sea, eso también es cierto, si no puede pensar que yéndose de presidente va a dejar el legado de Basabe a cumplirse de manera estricta. ¿Sí? Yo lo que creo es que todavía está en condiciones de reconvenirse a sí mismo esa decisión. Y si ha mandado la señal de que hay cosas que hay que cambiar en el partido, que nos convoque a los periodistas a trabajarlas juntos con él, porque de otra manera vamos a caer nuevamente en el limbo, en una nueva crisis, en una nueva lucha de reacomodos que me parece que es muy preocupante para el partido. Yo lo que le diría al presidente de nuestro partido todavía, que todavía tiene tiempo para reconvenir, que hay una gran convocatoria. El PRD requiere una modificación en todas sus dinámicas estructurales, requiere regresar con los jóvenes, reconectar con los ciudadanos, hacer un gran trabajo a nivel territorial de un perredismo que hoy todavía existe, que se manifestó en las elecciones, tal vez está minorado, pero sigue ahí presente. Creo que el simple hecho de dejarlas por escrito, pues no solamente va a letargar el proceso, sino nos va a meter otra vez en una dinámica, en un proceso de discusión interna que no es nada sano para el partido. Entonces,
la invitación sería a que se mantenga en el cargo y que en ese encargo nos convoque para todo este año hacer un trabajo muy profundo de renovación de una fuerza política como es del PRD. ¿Es todo? Gracias,